Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Somos la Iglesia Nacional Presbiteriana Dios con Nosotros en Mérida, Yucatán, México, una comunidad que aprende a vivir el plan de Dios para nuestras vidas, proclamando y enseñando el Evangelio. Hoy, tercer domingo de marzo, adoramos a Cristo, porque su nombre es Hijo de Dios y León de la tribu de Judá. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande
las señales de Dios y cuán potentes sus maravillas. Su reino es reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Por tanto, te exaltaré, mi Dios y Rey, y por siempre bendeciré tu nombre. Poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará. Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos y por la eternidad. Su luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará. Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos y por la eternidad. Su luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Oh Señor, te exaltamos, oh Dios. Oh sí, Señor. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz, príncipe de paz, príncipe de paz. Admirable. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Así que arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, porque tus saetas cayeron sobre mí.
y sobre mí ha descendido tu mano. Mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Día terrible y de indignación y ardor de ira vendría a nosotros, si no fuese por tu llamado al arrepentimiento. El castigo por nuestra maldad ha sido aplicado a nuestro sustituto humilde y expiatorio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestra arrogancia y soberbia has abatido. Nuestra altivez y orgullo insensato has castigado en el Hijo del Hombre, Jesús, nuestro Redentor. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Escucha, Cristo ungido, nuestra confesión. Somos pecadores, hemos hecho lo malo ante tus ojos. No te hemos amado con todo nuestro corazón, mente, alma y cuerpo. No hemos amado a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Confesamos que hemos buscado nuestros placeres, nuestros propósitos y deseos. Confesamos que nuestro egoísmo se ha interpuesto a nuestro deseo de agradarte en todo. Bendícenos, poderoso león de la tribu de Judá. Te adoramos con acciones de gracias por perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oramos en tu bendito nombre, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, ungido del Padre, Hijo de David, León de la tribu de Judá. Amén. No fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, heredada de nuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Por tanto, no llores, porque he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Digno eres, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Llegará, los reinos se inclinarán, cadenas romperá y toda alma alabará, pues quien detiene al poderoso, nuestro Dios es león, el león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas, todos se postrarán.
Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 34. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos respondieron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes esté preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Al salir de Jericó, le seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. La palabra del Señor dice también en Apocalipsis capítulo 5, versículos 1 al 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Palabra de Dios. Cierto muchachito en rebeldía contra sus padres escapó de casa para intentar abrirse paso por el mundo y demostrar al par de decrépitos ancianos, según él se refería de sus padres así, que podía valerse por sí mismo, que no les necesitaba más para nada. Recibiendo un cúmulo de inesperados golpes directos a su sensible orgullo, notó que la gente con quien se entrevistaba buscando empleo lo relacionaba inmediata e inevitablemente con el talentoso, ingenioso y destacado hombre que tenía por padre. Así, bienvenido será siempre aquí el hijo de don Patricio, dijo el primero. Para alguien como tú, dijo un segundo, hijo de don Patricio y su distinguida esposa, siempre habrá un lugar de honor bajo este techo. Uno tercero le dijo, tanto bien que recibí de tu padre en los momentos más críticos de mi existencia. Lo menos que podría hacer es compensar un poco a él, haciendo lo que me corresponde como gesto de gratitud a la honra y gentileza de tu señor padre. Y así en cada caso. El muchacho salía huyendo de la gran sombra que de su padre caía sobre él, deseando encontrarse con alguien que no lo vinculara, que no lo relacionara, que no lo emparentara con su progenitor. Para un hijo rebelde que huye de casa tirando por la borda el legado y privilegio de tener por padre a un hombre de bien,
un hombre honrado y respetado por la comunidad. No le vendrá bien ser llamado hijo de don Patricio, en el caso del relato que te acabo de contar. Pero cuando el mismo hijo, no en actitud rebelde, sino con la humildad que se requiere como característica de una persona de bien, acepta las bondades de ser hijo de alguien, valorado y respetado ese alguien, lejos de sentirse ofendido por las alusiones al parentesco con su padre, reforzará su desempeño llenándose de satisfacción y gratitud por el privilegio de ser hijo de quien es. A Jesús, que fue llamado Hijo de Dios, también le es llamado Hijo de David. ¿Por qué de David? ¿A qué David de la historia se refiere este título de Cristo? El David al que se refiere es al hijo de Isaí, un pastor de ovejas en Belén de Judea que vivió aproximadamente unos 1000 años antes de Cristo. Por su valentía y por su ternura, David destacó como pastor de ovejas siguiendo el ejemplo de su padre Isaí. Tras la caída de Saúl, quien fue un ungido detestable primer rey de la nación judía, Dios escogió precisamente a David, a este pastorcito de ovejas, como el sucesor al trono. Desde antes de ser escogido y ungido rey, tuvo una pronta y creciente popularidad, no solo entre los soldados del ejército tras haber vencido al gigante Goliat, sino entre todos los habitantes del país. Y pronto la gente del pueblo se inspiró y le compuso canciones. Una vez entronado, destacó en la historia no solamente como un poeta, músico, un buen compositor, sino por supuesto como un estratega militar, como un valiente combatiente y un líder que trajo prosperidad sobre todos los habitantes de la nación de Israel. Como todo ser humano, David tuvo sus errores, cometió sus pecados y sufrió sus consecuencias. Su adulterio con Betsabé, el homicidio de Urías y la dureza de su orgulloso corazón mancharon su historial. Y su decadencia, por supuesto, no se hizo esperar. Y aún así, es reconocido en las Sagradas Escrituras como el dulce cantor de Israel, como el varón conforme al corazón de Dios. David es sin duda uno de los personajes de la historia que los judíos más veneran, que mejor recuerdan y de quien más orgullosos se sienten. Nuestro Señor Jesucristo es llamado precisamente Hijo de David. Y este título señala y apunta tanto a su naturaleza humana como a su naturaleza divina. A su naturaleza humana por relacionarse genéticamente con la familia de la antigua tribu de Judá, con una genealogía que, si bien es cierto, conduce a la línea del linaje del rey David, tanto por el lado maternal como del lado paternal, por ser José reconocido su padre, pues también le llamaban, ¿recuerdas?, hijo del carpintero. Bueno, en todo caso, humanamente hablando, con evidentes derechos genéticos, él tenía todo para ser llamado hijo de David, rey de los judíos. Dice San Pablo en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Ahí está el énfasis de su humanidad. Y agrega en su epístola a los Romanos, en el capítulo 1 y versículo 3, el mismo apóstol Pablo, que él es apóstol de nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Entonces podemos notar que desde el Antiguo Testamento se anuncia y espera la venida de un descendiente de David,
que traerá estabilidad al pueblo de Dios y cuyo imperio no tendrá límite, no tendrá fin. En Isaías el profeta dice, capítulo 9, versículos 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El título Hijo de David tiene una gran correlación mesiánica. Se refiere al prometido muy esperado y muy deseado libertador. Se trata del portador de la promesa escatológica, es decir, de una vida futura que sería sin duda mejor para el pueblo de Dios. San Mateo se refiere a Jesús con este título, Hijo de David, desde el inicio del Evangelio, al anunciar los nombres destacados de la genealogía de Jesús, iniciando en el capítulo 1 y versículo 1 cuando dice, libro de la genealogía de Jesucristo, Hijo de David. Una de las características propias del Evangelio según San Mateo es su constante referencia al reino de Dios, al que se refiere también como el reino de los cielos o reino de Cristo. De manera que San Mateo no pierde de vista las cualidades regias de Jesús, las cualidades de Rey de Reyes, que lo caracterizan como Hijo de David, del Rey David. Así es como el término alude a su humanidad, pero también alude a su divinidad. El mismo pasaje citado en Isaías capítulo 9, versículo 7, habla de la trascendencia del reino, va más allá de lo humano. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. La descripción de este imperio con paz, sin límite, no corresponde a un reino temporal terrenal, no, sino que es característico de los reinos del mundo, sino que queda bien claro que se trata de un reino celestial, cuando el concepto de temporalidad lo describe como que este reino es desde ahora y para siempre. Dime, ¿qué reino va a ser desde ahora y para siempre? Tiene que ser un reino, el reino divino, el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Cristo. En los evangelios, la referencia a Cristo como el Hijo de David aparece cuando hacen milagros muy propios de alguien con atributos claramente divinos, es decir, de Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, tras sanar a un hombre con la mano seca y a todos los enfermos que le seguían, dice el pasaje en el versículo 22 y 23. Fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Ahí está la referencia. Y en una de sus alusiones a Cristo como hijo de David, San Mateo, ahora en el capítulo 20 y versículo 30, refiere a dos personas invidentes y el texto dice así: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. El texto nos lleva de frente al rostro del Hijo de David,
al Creador que siendo hombre nos conoce y entiende, al reconocido Rey eterno, al que gobierna sanando. Y este Rey sanador mira por el bien de sus vasallos, trayéndoles prosperidad. Este Rey sanador no concibe la prosperidad sin sanidad. Este Rey sanador ve por la prosperidad sanando. El profeta Isaías dice, describiendo al pueblo de Dios en el capítulo 1, versículo 5 de su profecía: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Es decir, nadie escapa a la causa y al efecto de la enfermedad. El pecado nos ha lastimado, nos ha enfermado, nos ha quitado la salud, pero el Hijo de Dios, el Rey esperado, viene a gobernar tu vida, brindándote salud espiritual. La salud espiritual suele reflejar salud física. Por eso cuando el mismo rey David confiesa su pecado a Dios en el Salmo 32, relaciona el pecado no confesado con la enfermedad. Y dice en el Salmo 32, versículo 3, mientras callé, es decir, mientras no confesé, mientras guardé en silencio mi pecado, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Vuélvete al Hijo de David. Escucha su voz y ríndete a sus pies. Él te sanará. Solo debemos volvernos a Él clamando: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. El mismo Señor Jesucristo, el Hijo de David, es también llamado en las Escrituras como el león de la tribu de Judá. Debido a que el rey David era descendiente de una de las 12 tribus de Israel, llamada la tribu de Judá, a Jesús, por su fuerza, por su dignidad, por su victoria, se le designa león de la tribu de Judá. Como símbolo, el león tiene correspondencias con el oro subterráneo, con el sol mismo, ¿verdad? El oro subterráneo que brilla como el sol que no es subterráneo, el sol que tenemos sobre nuestras cabezas durante el día y que nos da el calor y nos provee la vida. Y entonces esta relación que existe entre el sol y el león encuentra ya expresión en las culturas de la antigüedad y persiste luego a partir de la Edad Media en adelante. Y no es casualidad que a Cristo también se le conoce como el lucero de la mañana, según 2 de Pedro 2, versículo 19, es decir, como la luz que genera vida. Cristo es el sol león, ¿no? Entonces, como león, Cristo se manifiesta como fuerte, poderoso, como lo expresa Juan en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 2. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Y apenas unos capítulos antes, en el capítulo 5, versículo 5, dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el hijo de David, ha vencido. Cual poderoso león, Cristo, el descendiente de la tribu de Judá, ahora se erige como el vencedor, no solamente sobre el poder de las enfermedades, pues Él es el esperado rey descendiente de David que sana, sino como quien perdona los pecados y trae sanidad sobre los enfermos que se vuelven al nombre de Cristo en obediente adoración. Los leones son de los más temidos animales de la creación,
Por su valentía y ferocidad sumada a su fuerza y habilidad territorial, ha sido llamado el rey de la selva. El león de la tribu de Judá es el rey de reyes, es el rey de toda la tierra, es el rey de toda la creación. Y aun cuando deberíamos caer rendidos ante su poderío aniquilador, y de hecho nos rendimos a sus pies exaltándolo por su grandeza y majestuosidad, notamos que cual perfecto Hijo de Dios posee tanta braveza como ternura en la misma persona. En este pasaje de Apocalipsis 5 que leyó Alejandro Novello antes de mi participación en el sermón, encontramos estos dos aspectos de Dios en la persona de Cristo. El texto dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. E inmediatamente en el siguiente versículo, en el versículo 6, San Juan agrega: y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Notemos este detalle en el texto. El león de la tribu de Judá aparece a la vez como cordero inmolado, un cordero sacrificado. El poderío de Cristo es inseparable de su ternura y humilde actitud sacrificial. El león de la tribu de Judá tiene poder para aniquilar de una vez por todas al enemigo del reino, y lo ha vencido con el poder de su resurrección, pero a la vez tiene el poder de perdonar pecados, como cordero inmolado que quita el pecado del mundo. El león de la tribu de Judá es también el Cordero de Dios, que limpia y quita nuestros pecados. Cristo se revela a sí mismo como león y como cordero. ¿Reconoces su poder perdonador en tu vida? El Hijo de David y león de la tribu de Judá se muestra a ti como poderoso rey y tierno rey, poderoso y tierno rey. Jesucristo tiene el poder de hacerte una criatura nueva y luego de hacerte crecer a su imagen a la estatura del también llamado varón perfecto. Jesucristo tiene el poder de darte vida como el sol de justicia y perdonador de tus pecados, como Cordero de Dios. Todos estos dones de su gracia son para todo aquel que cree en Él, para todo aquel que procede al arrepentimiento a sus pies y le entrega su vida, para que con el poder de la nueva vida en Cristo, la vieja vida quede en el pasado. Cristo puede cambiar tu vida. Cristo puede cambiar tu historia. Cristo puede tu culpable historial manchado por caminar en tus propios caminos, volverlo en un historial brillante, lavado en la sangre del Cordero, que te lleva a caminar por sendas de justicia por amor a su nombre. Rinde tu vida al Hijo de David. Entrega tu vida bajo la seguridad del león de la tribu de Judá. Oremos. Señor Jesucristo, nos admiramos de tu poder como Rey y como León, y nos rendimos a ti en adoración eterna. Te damos gracias por perdonar nuestros pecados y darnos un nuevo historial con base en tu sacrificio como Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Hoy te decimos, ten piedad de nosotros, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Lo suplicamos en tu bendito nombre, Señor Jesucristo. Amén. Eres el león que siempre
siempre va conmigo. Aunque eres confiable, no eres predecible. Aunque eres tan bueno, no eres manejable. Eres el león. Eres el león que cuida mi camino. Siendo tan feroz, aún eres mi amigo. Nadie te puede domar, pues tú eres libre. Eres el león. Eres indomable como el viento. Tan profundos son tus pensamientos que tomará una eternidad para entender tu majestad. Cordero y león, Jesús, Hijo de Dios. Que ahuyenta al enemigo. Aunque eres temible, no eres intratable. Y aunque tu zarpada duele, eres amable y eres por amor. Eres indomable como el viento. Tan profundos son tus pensamientos. Tomará una eternidad para entender tu majestad. Eres indomable como el viento. Tan profundos son tus pensamientos que tomará una eternidad para entender tu majestad. Cordero y león, Jesús, Hijo de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mientras tanto, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Por tanto, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hijo de David, ten misericordia de nosotros y sálvanos. Poderoso Rey que procuras la prosperidad de tu reino trayendo salud, sánanos. Pedimos que venga a nosotros tu reino de prosperidad y salud. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Todos necesitamos tu sanidad, no solamente los cientos de miles de infectados por el virus en todo el mundo, además de todas las personas con cuadros clínicos identificados y con diagnósticos de enfermedad. Todas las personas que poblamos el planeta tenemos necesidad de la cura definitiva a nuestra condición de pecadores y sus consecuentes manifestaciones en dolores y tormentos físicos, emocionales y espirituales. Por eso, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos tu paz. Hijo de David, inclina tu oído a nuestro clamor, escucha nuestra necesidad. El pasado lunes se cumplió un año del último culto que celebramos a tu nombre de manera presencial. Desde entonces la situación mundial se ha agravado con una segunda y ya en algunos países con la tercera ola de contagios.
Las autoridades en áreas de salud han advertido que esta tercera ola está por golpear la zona geográfica de nuestro México. Hijo de David, ten misericordia de nosotros y sálvanos. En medio de la aflicción suplicamos tu consuelo para tantos huérfanos y personas viudas, para tantas familias quebrantadas y tantas personas desamparadas. Danos inteligentes planes de acción para tratar responsablemente la necesidad de atender a los necesitados que van en aumento. Las naciones de la tierra necesitan iglesias y grupos de personas que contribuyan a la solución de las carencias. Los países del mundo requieren líderes sabios, honestos y dedicados a buscar y a aplicar políticas públicas que beneficien a los más. Bendice a los dirigentes de la tierra y te rogamos que nuestros líderes nacionales se desempeñen fiel y lealmente ante las contingencias de salud y el inevitable impacto económico. Hijo de David, bendice nuestros hogares. Abraza a nuestras familias y a las personas que amamos. Concédenos la gracia de sabernos por ti siempre acompañados, sustentados y consolados. León de la tribu de Judá, protégenos con tu poder victorioso. Levanta murallas de fortaleza ante el acecho de nuestros enemigos. Humilla y haz huir de delante de nosotros a nuestros adversarios. Que los que buscan nuestro mal se rindan y se vuelvan debilitados de luchar ante la protección que solo tú nos das. León de la tribu de Judá, raíz de David, tú has vencido, y contigo nos has hecho más que vencedores, y nos has dado el honor de juzgar a los ángeles reinando juntamente con tu diestra poderosa. Señor Jesucristo, Hijo de David, León de la tribu de Judá, quédate con nosotros y danos tu paz. El Señor tenga misericordia de ti y de los tuyos y los bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Haga sobre ustedes brillar su rostro y ponga en ustedes paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, le adorarán y proclamarán: Jesucristo es el Señor. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor.